Calvary, zona 10. Y sabes, es un privilegio poderte tener aquí. Siéntete bienvenido aquí a esta iglesia y quiero decirte que Dios quiere hablar a tu corazón esta mañana. Así que abre tu corazón a lo que Dios tiene para ti. Está bien, como ya sabes, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Y sabes, como sabes, tu iglesia predica la palabra versículo a versículo. Y sabes, el día de hoy Marcos nos va a estar hablando de cómo Jesús y sus discípulos pasan al otro lado del mar de Galilea. Y llegan a una ciudad llamada Gadara. Y ahí hay un hombre poseído por demonios. Y sabes, hablando del pueblo, me hace recordar a un pueblo donde no estaba lloviendo mucho. Y sabes, el pueblo se reúne y decide ir con el padrecito del pueblito. Siempre hay un padrecito ahí. Y va el pueblo y le dice: padrecito, por favor, ¿me puede dar la imagen del Señor Jesús? Le dice el padrecito: ¿para qué quieres la imagen? Es que lo quiero llevar al pueblo para que nos traiga la lluvia. Y pues se la trae, va, regresa al pueblo, hace su panchangón, ¿verdad? Como las hacen, de todo. Y al otro día se dan cuenta que llovió. Y se dan cuenta que inundó automáticamente la tormenta que vino su ganado y sus cosechas. El pueblo decepcionado regresa con el padrecito y le dice: padrecito, fíjese que le traemos la imagen del Señor Jesús, pero queríamos pedirle la imagen de la Virgen María. Le dice: ¿para qué quiere la imagen de María? Para llevarlo al pueblo y decirle lo que hizo su hijo. Pobre. Pero sí, familia. Entonces, acompáñame por favor, si tú eres estudiante bíblico, y me encanta esa palabra. Escúchalo bien. El propósito de la Biblia es equipar a los santos. Y una persona que es estudiante bíblico, que trae ahí sentadito su Biblia abierta, cuaderno o celular, créeme, tú estás siendo capacitado. Así que cuando te digo, por favor, acompáñame en una Biblia, ¿está bien? O en tu celular. Acompáñame, por favor. El título de nuestro estudio de esta mañana es El endemoniado Gadareno. Y el pasaje bíblico que estaremos estudiando es Marcos capítulo 5, del verso 1 al 20, donde nos quedamos la vez anterior. Marcos capítulo 5, verso 1 al 20. Así que acompáñame por favor en tu Biblia, aparato electrónico, y vamos a iniciar leyendo del verso 1 al 2. ¿Está bien, iglesia? Marcos capítulo 5, verso del 1 al 20, y vamos a iniciar leyendo del verso 1 al 2. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino en su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Vemos que Marcos inicia hablándonos de que Jesús como sus discípulos llegan al otro lado del mar. ¿Recuerdan que los discípulos pasaron por una gran tormenta? Pero Jesús les había prometido que iban a cruzar. ¿Y saben esa promesa qué? Se cumplió. Cruzaron al otro lado y llegaron a la región de los Gadarenos. Ahí tengo una imagen en la pantalla y muestra dónde estaba Jesús, que es en el mar de Galilea, pero es en Capernaum. Anteriormente Marcos nos decía constantemente que Jesús se encontraba en Capernaum, pero ahora nos dice que cruzó al otro lado del mar. Ahí está Capernaum y Jesús cruzó a Gadara. Este es el pueblo donde se encuentra esta región de los Gadarenos. Hoy en día se ve así, Gadara. Está la otra imagen, y sabes, quiero decirte que algún día vamos a ir ahí. Así es, yo creo eso. Y vamos a estudiar este pasaje y vamos a aprender mucho en ese lugar. ¿Está bien? Así que Marcos nos dice que Jesús y sus discípulos llegan al otro lado del mar de Galilea, y nos dice que vino un hombre poseído por demonios. Fíjate cómo era este hombre y cuál era la vida de este hombre, del verso 3 al 5. Acompáñame. Verso 3 al 5. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros,
y hiriéndose con piedras. Marcos nos describe cómo era la vida de este hombre. Dice que vivía en sepulcros. Un sepulcro es aquellos lugares donde entierran a los muertos. Un panteón. Ahí vivía este hombre, ¿sabes? Alejado de todo. Pero también nos dice Marcos que este hombre era encadenado, le ponían seguros, pero este hombre era tan fuerte por los demonios que moraban en él que rompía las cadenas. Y sabes, no había nada que nadie pudiera hacer para retenerlo. Este hombre decidía ir y alejarse de todo y de todos. Y sabes, aquí vemos algo interesante, que el propósito de los demonios y de Satanás es alejarte de todo. ¿Te ha pasado que muchas veces caes en sentirte miserable? ¿En sentirte que no puedes, débil? ¿Sabes? Muchas veces vas a ser atacado por Satanás. Muchas veces te vas a sentir como que si nadie te quiere y te vas a alejar de todos. Pero también nos quiere decir Marcos que este gadareno no conocía a Jesús todavía. Y sabes, ese gadareno, su vida era alejarse de todos. Y es triste eso. ¿Sabes? Aquella persona que no ha venido, que no conoce a Jesús, esa es su vida. Por dentro está gritando a gritos que necesita de Dios, así como este hombre. Fíjate en el verso 5 lo que dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aquí nos da una característica de la vida de este hombre. Constantemente daba gritos. Y sabes, una persona sin Cristo está dando gritos por dentro. ¿Sabes por qué? Porque no hay persona que tenga un final feliz. Las personas que no conocen de Dios, de Jesús, constantemente piden al grito ayuda de Dios. No hay nada que los satisface. Tienen una familia, no los hace feliz una familia. Tienen un matrimonio, no los hace feliz un matrimonio. Tienen hijos, no los hace feliz. Esas personas van y se alejan. Y hay muchas cosas donde puedes ir a alejarte. Y nosotros no estamos libres de eso. Como creyentes, muchas veces nuestro orgullo nos lleva a alejarnos de Dios. Y sabes, constantemente te empiezas a alejar más y más de Dios. Cuando estás practicando un pecado como creyente, como hijo de Dios, y no te arrepientes, Satanás te agarra y te empieza a llevar y alejarte, mintiéndote. Sabes, constantemente te estás alejando de Dios. Pero aquel que no tiene a Jesús, esa persona no tiene otra opción. La Biblia dice que sin Jesús tú eres hijo de Satanás. La Biblia dice que sin Jesús tú eres esclavo de Satanás. ¿Y qué es un esclavo? Una persona que simplemente hace lo que su amo le dice. Tú le perteneces a Satanás. Y por eso no puedes hacer nada como este gadareno. Me imagino que este gadareno tenía familia, tenía amigos, y posiblemente ellos que le amaban, lo encadenaban. Le ponían seguros para que no se fuera lejos y se lastimara. Pero sabes, no había nada que podía hacer. El pecado era más grande, que era lo que dominaba a él y se alejaba de ellos. ¿Sabes? Ese es el final de una persona que no tiene a Jesús en su corazón. No hay nada que puedan hacer tus familiares por ti para que tú te alejes y vayas al pecado. Pero también te quiero decir a ti que amas a esa persona, posiblemente un familiar que es esclavo a Satanás, al pecado, y no puede hacer algo más que no te rindas tú. Tú sí conoces de Jesús, tú sí conoces la verdad. Sigue orando por ese familiar, sigue orando por ese ser querido. Y sabes, espera en Dios. No esperes en el familiar, no esperes que esa persona cambie por sí, por sus fuerzas. Créeme, te vas a decepcionar, porque esa persona le pertenece a Satanás. Y él hace lo que Satanás dice. Pero cuando vienes a Cristo, ya Satanás ya no es el que domina en ti. Ya no le perteneces a Satanás, le perteneces a Cristo, a Jesús, a Dios. Y sabes, aquí vamos a aprender una gran verdad.
que Él es el más poderoso, que Él es el que puede hacer la obra en tu corazón. Lo que tú muchas veces has querido hacer por tus fuerzas, créeme, pierdes el tiempo. No se trata de lo que haces, se trata de tu corazón. Se trata de que estás muerto espiritualmente y no puedes hacer la voluntad de Dios, no puedes obedecerle. Pero cuando vienes a Cristo, Él te da vida y vida en abundancia. Y ya no estás muerto espiritual, sino ahora vives en Cristo. Y por eso puedes obedecerle. Nunca por tus fuerzas. ¿Está bien? Fíjate qué es lo que hace este endemoniado cuando viene a Jesús. Vamos a leerlo, verso 3 al 5. Perdón, versos 6 al 10. Acompáñame. Dice, cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló a él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque él le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Vemos a Marcos que nos dice que este hombre viene cuando ve a Jesús y viene y se arrodilla ante Jesús. Y sabes, no habla el hombre, hablan los demonios. Y los demonios hablan con Jesús. Fíjate lo que les dice en el verso. En el verso 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Sabes? Aquí hay algo interesante, iglesia, es una gran verdad para ti. Estos demonios no están diciendo mentiras. Estos demonios conocen quién es Jesús y le dicen el Hijo del Dios viviente. Y sabes, aquí hay algo muy interesante. Porque no porque sepas quién es Jesús significa que vas a entrar al reino de los cielos. Grábate esto. No porque sepas quién es Jesús vas a entrar al reino de los cielos. Los demonios sabían quién era Jesús. Y sabes, hay miles de personas allá afuera que dicen, Jesús el Salvador, Jesús el que murió en la cruz, Jesús el que ama. Incluso te citan versículos, ¿verdad? Los demonios también estaban haciendo eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que sabe de Jesús, así como los demonios? Que las personas tienen la opción de arrepentirse. Las personas tienen la opción de arrepentirse, la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir por la humanidad. Los demonios ya están condenados. Ellos van a ir al fuego. Pero el hombre no. Esa no es la voluntad para el hombre. Por eso Jesús vino y murió por todo el mundo. Y sabes, tú necesitas arrepentirte si tú no lo has hecho. Si tú eres esa persona que te gusta decir cosas muy espirituales, de nada te sirve. Tú no vas a entrar al reino de los cielos. La Biblia dice que tú tienes que nacer de nuevo, tienes que arrepentirte. Y puedes preguntarte, ¿y cómo sé yo? Si yo soy esa persona que solamente digo palabras, pero en realidad yo no me he arrepentido por tu caminar. La Biblia nos dice que aquel que es hijo de Dios se reconoce por su caminar. Por el fruto se reconoce ¿qué? El árbol. ¿Cuál es tu caminar allá afuera? ¿Sigues en pecado? ¿Practicas el pecado? ¿Dios te confronta constantemente y no hay cambio en ti? ¿No te arrepientes? ¿No vienes cada día a Cristo y dices, perdóname Dios porque hay coraje, hay envidia, hay falta de perdón, hay falta de amor? Perdóname Dios porque estoy en pecado, lo sigo practicando. Y sigues y quieres hacerlo por tus fuerzas, dejar todo el pecado, pero no vas a poder. Si tú eres esa persona que solamente dice ser un cristiano, pero no caminas, no vives como un cristiano, quiero decirte que tú no eres hijo de Dios. Necesitas arrepentirte. ¿Cuál es la diferencia de aquel ateo que dice yo no creo en Dios, a una persona que solamente se sienta
y dice, ya la hice, yo vengo a la iglesia y me sé versículos. ¿Cuál es la diferencia? Que esa persona vive engañada. Que esa persona cree que va a ir al cielo por sus obras, pero no va a ir al cielo por eso. El ateo, como toda persona que rechaza a Jesús, va a ir al infierno. Persona que no se arrepiente, eso no te da seguridad. ¿Está bien? Tú como creyente, siempre recuerda esto. Ven a Cristo. Nosotros no estamos libres de eso. Estamos libres de que un demonio nos posea. La Biblia nos dice que un cristiano no puede ser poseído por Cristo, por un demonio. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero si tú no eres hijo de Dios, pues sí, puede poseerte un demonio. Y es triste. Pero también hay algo más, y es que en ti reina el pecado y necesitas de Cristo. ¿Está bien? Vamos a continuar nuestro estudio. Mira lo que Jesús le responde a los demonios en el verso 9. Y le preguntó Jesús hablando, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Sabes? Esta palabra, legión, tiene un significado en el original. Este evangelio, Marcos, se escribió para los creyentes en Roma, en aquellos tiempos. En esos tiempos, el imperio romano era la autoridad. Y sabes, esta palabra legión significaba a una persona encargada de 6,000 personas, de 6,000 soldados. Un general, o como tú lo quieras poner, que dijera, tengo a cargo 6,000 soldados, no era normal. Ellos utilizaban esta palabra, legión. Tengo a cargo una legión, que significa 6,000 soldados. ¿Qué nos está tratando de decir Marcos? Que este hombre estaba poseído por 6,000 demonios. Porque somos muchos, por eso me llamo legión. Somos 6,000 demonios en este hombre. Y sabes, algo interesante es cómo estos 6,000 demonios se dirigen a Jesús. Acompáñame, verso 10. Y le rogaban mucho que no los enviasen fuera de aquella región. ¿Sabes? Muchas veces nosotros como cristianos podemos tener miedo de Satanás. Podemos tener miedo de los demonios. Y más cuando empiezas a caminar en Cristo. Yo recuerdo que a mí tenía miedo. Cuando yo vine a Cristo dije, Satanás no me va a dejar en paz. Y en las noches allá andaba todo asustado, ¿verdad? Pero ¿sabes? Cuando empecé a conocer a mi Dios, me di cuenta que Él tenía la autoridad sobre todo. Jesús tiene la autoridad sobre lo espiritual. Dios mismo creó todo. Satanás fue creado, los demonios fueron creados. Y sabes, tú eres hijo de Dios, si tú ya naciste de nuevo. ¿Qué te quiero decir? Que tú puedes descansar en Jesús. Tú no tienes que tener miedo. Todo lo contrario, puedes descansar en tu papá, en Jesucristo mismo. Puedes descansar en Él. Y sabes, Él está por encima de todo y de todos. ¿Sabes por qué es una bendición estar aquí en esta iglesia? Porque se te enseña quién es tu Dios. Aquí no vamos a hablar de otra cosa. Aquí se te habla quién es Dios. Y sabes, se te enseña. Por eso enseñamos verso a verso. Y siempre me gozo cuando veo personas sentadas aquí. Porque quieren conocer a su Dios. Porque quieren conocer a Jesucristo. Y sabes, estos miles de demonios, lo único que vienen ante Jesús y dice, te rogamos que no los atormentes. No tengas miedo de lo espiritual. Descansa en Jesús. ¿Está bien? Él mora en ti. Él está contigo. Tú solamente obedece a lo que Él te pide. No te alejes. Siempre está cerca. Siempre tenés esa relación. Y créeme, Satanás como los demonios jamás van a poder hacer algo que Dios no lo permita. Recuerda eso, iglesia. ¿Está bien? Gloria a Dios. Vamos a continuar. Fíjate. Vamos a continuar leyendo del verso 11 al 16. Mira lo que Jesús hizo con estos demonios. Acompáñame, verso 11 al 16. Dice, estaba ahí
cerca del monte un gran hato de cerdos, paseando. Y llegaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y a los que apacentaban, los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y a los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por los demonios, que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido demonios y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que Jesús se fuera de sus contornos. Vemos a Jesús con la autoridad y poder que tiene en decirle a los demonios: ok, vayan con esos cerditos que andaban por ahí paseando. Y sabes, hablando de cerditos, me hace recordar a un matrimonio que salió a pasear. Iban los dos muy contentos, y de repente empezó un problemita por ahí, empezaron a discutir, ¿verdad? Iban a visitar a los papás de la esposa. En el transcurso, el hombre se enoja y pasa por una granja y mira unos puerquitos en esa granja. Y dice: mira, mujer, tus familiares, le dice enojado el hombre, ¿verdad? Y la esposa le contesta: sí, corazón, mis suegros ahí están. Digo, pásale, vete. Está bien, no hagan eso, iglesia. Bueno, vemos que Marcos nos dice que había algunos puerquitos pasando por ese lugar. Y algo interesante es que Jesús les permite que esos demonios vayan a los cerdos. Y sabes, dice Marcos que los cerdos automáticamente fueron a un despeñadero y cayeron y se ahogaron. La pregunta es: ¿por qué Jesús permite esto? ¿Por qué Jesús no hace como hoy en día, sal, y empiezan a gritar, sal, demonio, ven para acá y te voy a agarrar, y andan por ahí por las calles, entra, hay un demonio por aquí, hoy estando bien espiritual? ¿Por qué Jesús no hace eso? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no le dice a los demonios: vayan y los voy a arrojar allá al fuego y todo, y hace No, solamente les da permiso y esos demonios salen de ese hombre y van al hato de los cerdos. ¿Por qué? Te voy a dar 3 razones, porque ahí van a estar en tu pantalla. 3 razones por qué Jesús hace esto. La primera razón es porque no era el tiempo para los demonios lanzarlos al lago de fuego. No era el tiempo para que los demonios fueran lanzados al lago de fuego. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia nos dice que Satanás ya está vencido. La Biblia nos dice que ya hay un fin para los demonios como para Satanás, y es que vayan al lago de fuego. Pero ¿qué tiene que pasar para que esto suceda? 3 actos tienen que pasar. El primer acto que la Biblia muestra es el rapto de la iglesia. Esa es una doctrina que tu iglesia cree. Esa es una doctrina que nosotros creemos como estudiosos de la Biblia. Y habla la Biblia del rapto de la iglesia. Es cuando Jesús llama a su iglesia, y esto puede suceder en cualquier momento. De ahí viene el segundo evento, y es la tribulación. Apocalipsis nos habla de 7 años de tribulación cuando la iglesia vaya con Cristo. Y sabes, está muy feo esa tribulación. ¿Quiénes van a pasar esa tribulación? Aquellos que no acepten a Cristo. Se van a quedar en este mundo y va a venir la tribulación, que es la ira de Dios. Y sabes, la van a pasar muy mal. Ellos van a tener la oportunidad de creer otra vez. Y van a tener la oportunidad de ser salvos, pero van a dar su vida por Cristo. Van a ser perseguidos. Tú y yo, como iglesia, no. Nosotros vamos a estar con nuestro Señor Jesús. Y sabes, el tercer evento es la segunda venida de Jesús. Y es cuando va a reinar en esta tierra 1000 años. Y es cuando la Biblia habla del milenio. Cuando Jesús reina con su iglesia en este mundo, con nosotros, de ahí viene lo que le va a pasar a los demonios y a Satanás. Y es que Dios mismo nos va a enviar al lago de fuego.
¿Sabes? Hay muchas personas que se la pasan ahí gritando, ay, pero qué malo es Dios. ¿Cómo creó el infierno para nosotros? No, Dios no lo creó para ti. Dios lo creó para Satanás y los demonios. Pero si tú decides seguir a Satanás, te vas a ir con él. Dios no es injusto. Dios te está dando la oportunidad de venir a él y aceptarlo. Pero depende de ti. La Biblia dice que aquel que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Entonces yo estoy condenado. Si no tienes a Jesús, sí. ¿Y qué tengo que hacer? Arrepentirte y creer en Jesús. Dios no es injusto. Él te da la oportunidad. Pero tú tomas la decisión a quién seguir. Y sabes, te lo vuelvo a repetir, el lago de fuego no fue hecho para el hombre. El hombre fue hecho para que estuviera con Dios, pero por el pecado, tú necesitas de Jesús. Y esa es la única forma que tú puedes ir al cielo. ¿Está bien, iglesia? Muy bien. La segunda razón por qué Jesús permite que los demonios vayan con los cerdos es que para los judíos el cerdo no era un animal que podían comer como los gentiles, como nosotros. El cerdo para los judíos era un animal impío. Para los judíos el cerdo no tenía ningún significado, era lo mismo si nacían o morían. Incluso para los judíos no era permitido tener crianzas de cerdos. Entonces, por esa razón, Jesús, como judío, permite que los demonios vayan a los cerdos. Los demonios no tenían ningún valor. ¿Hoy tienen valor los cerdos para nosotros, que no somos judíos? Sí, y están muy ricas esas carnitas, ¿verdad? Y me puse a pensar, de seguro en la iglesia va a haber un cerdo y le va a tener miedo. ¡Ay! Los cerdos agarran a los demonios. ¿Sabes? Si no quieres a tu cerdo, tráemelo. Yo me lo como. Entonces, aquí vemos otra razón. Está bien para Jesús como judío, no tenía importancia los cerdos. Pero otra razón por qué Jesús permite que los demonios vayan a poseer a los cerdos es para darnos una ilustración del fin de aquel que es poseído por Satanás, de aquel que le pertenece a Satanás. ¿Y sabes cuál es el propósito de Satanás? Que mueras. O sea, en las películas ves la vaca que tiene un demonio, y anda ahí por la granja. ¡Oh! Y todos dicen, ¡oh, la vaca endemoniada! No, Satanás tiene un propósito y es que mueras. Todo aquel que le pertenece a Satanás, el propósito de Satanás es que muera y llevárselo con él. Él no vino a entenderte, él no vino a comprenderte, él vino a destruirte. Él es tu enemigo. Él quiere acabar con tu matrimonio, él quiere acabar con tus hijos. Va a hacer todo lo posible para que tus hijos no escuchen de Jesús. ¿Sabes? Porque quiere llevárselos con él. Cuando se te habla de Jesús, ¿cómo actúas tú? ¿Cómo recibes a Jesús? ¿Lo rechazas? ¿Sabes? Hay muchas personas que rechazan a Jesucristo. Y es algo triste. Porque en sus planes es estar 20 años o 40 años, siendo que el día de mañana no sabes si te levantas. Así es de fácil. Eres tan frágil que por cualquier enfermedad mueres. ¿Qué esperas para venir a Jesús? La Biblia no habla de otra cosa, que Jesús te amó y dio su vida por ti. Pero tú, ¿qué haces con Jesús? ¿Lo rechazas? Créeme, Dios no vino para eso. Jesús no vino para que lo rechaces. Vino para darte una esperanza. Vino para que fueras al cielo con Él. ¿Cómo actúas tú a la palabra? Ya como creyente, como cristiano, cuando lees la palabra, ¿qué haces con lo que Jesús pone en tu corazón? ¡Ey, perdona! No lo quiero hacer. ¿Sabes? Poco a poco te empiezas a alejar de Dios. Y Satanás empieza a orar. Y sabes, por eso hay matrimonios cristianos que se destruyen. Porque permiten que Satanás se meta. Y te digo, Él no es de segundas oportunidades. Él quiere que mueras. Quiere que vayas al infierno con Él. Esa es la tercera razón por que Jesús permite, para que veamos cómo aquello que es poseído por Satanás directamente va a la muerte. O sea, las películas es mentira que anda ahí el animal poseído. Ese no es el plan de Satanás.
Entonces comprende eso, iglesia, y es muy importante. Cuando viene Jesús a tu vida, ¿lo rechazas porque se mete en tu pecado? ¿Sabes? Hay miles de personas que viven en unión libre. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que saben que a Jesús no le agrada, a Dios, y siguen en su pecado. La Biblia dice que no entrará al reino de los cielos aquel que practica el pecado. Aquella persona que vive en unión libre y dice ser creyente, esa persona se ve porque se arrepiente y se separa y hace las cosas como a Dios le agrada, que es casarse legalmente y ser uno con su esposa, porque así lo dice la Biblia. Hay otros que viene Jesús y se empieza a meter en sus negocios. Y sabes, te voy a rechazar, Jesús, porque yo no quiero que te metas con mis negocios. Hay otros que rechazan a Jesús porque se meten con su dinero. Te están metiendo con mi dinero, con mi cuenta, sabes que yo te rechazo. Yo no tengo nada que ver contigo. Hay otros que rechazan a Jesús porque Jesús, la palabra misma, te dice obediencia. Tú no quieres obedecer, tú quieres seguir en tu pecado, practicando tu pecado. Y sabes, rechazas a Jesús. Y es lo que este pueblo hace. Rechaza a Jesús. Fíjate, acompáñame. Vamos a leer el verso 17. Fíjate lo que este pueblo hizo. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué le rechazaron? Porque se metió con su criadero, con su negocio, ¿verdad? Que es crear cerdos. Pero miraron al hombre endemoniado, dice que sentado en su juicio cabal, y le rechazaron. Qué interesante, ¿verdad? Les importó más lo que tenía que lo que Jesús puede hacer en un corazón. No seas ese cristiano. Vamos a terminar, fíjate, acompáñame. Vamos a terminar nuestro estudio leyendo versos 18 al 19. ¿Sabes? Jesús se va a ir de Gadara. Cuando tú rechazas a Jesús, se va. Él es un caballero, dice la Biblia, que toca en tu corazón y que tú eres el que le abres. Él no va a entrar a ti o obligarte, no, Él te da la oportunidad simplemente, como se la dio a este pueblo. Pero este pueblo le rechazó. Vamos a verlo. Dice verso 18: al entrar a la barca, él, el que había estado endemoniado, le rogó que lo dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo te ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vemos que Jesús se va a ir de Gadara, de este pueblo. La gente lo rechaza, lo corre, ok, él sube a su barca, pero dice que aquel que fue libre, el endemoniado, vino con Jesús y le dijo: Jesús, yo quiero estar contigo. Yo no quiero estar otra vez allá. Yo quiero caminar contigo, Jesús. ¿Sabes? Este hombre había nacido de nuevo. La Biblia nos dice que todo aquel que es nacido de nuevo es nueva criatura y las cosas pasadas quedaron atrás. Este hombre era una nueva criatura. ¿Sabes? Aquel que es nacido de nuevo quiere de Dios, necesita de Jesús, necesita una relación con Dios. ¿Cómo estás tú? Hay esa sed de la palabra, hay esa sed de buscar a Dios, hay esa sed de tener una relación con Él. ¿Sabes? Si tú eres hijo de Dios, claro que lo hay. Y gloria a Dios por verte aquí. Pero ¿sabes qué es lo que le dice Jesús? No. Aquí te quedas, Gadareno, le dijo, ¿verdad? ¿Sabes para qué? Para que él empezara a hablar de Jesucristo. Para que él fuera un testimonio. Y lo interesante, lo que me encanta de Jesús y de la Biblia, es que Jesús no le dice: vete a África, Gadareno, vete a la ciudad que queda 25 horas. No, le dice: ve a tu hogar con los tuyos y háblales de que Dios tuvo misericordia de ti. ¿Sabes? Esto no es nada fácil, el ir con tus familiares. Recuerdo cuando Dios me alcanzó. Y sabes, fue lejos de mi país. Dios me llevó a otra parte, lejos de mi familia, y me la estaba pasando a todo dar.
alzaba mis manos, cantaba las alabanzas, me las quise aprender, ¿verdad? Andaba ahí buscando de Dios. La Biblia le dice el primer amor, ¿verdad? Cuando estás, Jesús te amo, y no te da pena que te escuche nadie. Y Dios te bendiga, y andas acá bien espiritual. La Biblia lo llama como el primer amor. Y sabes, yo andaba en mi primer amor cuando me convertí. Pero Dios puso a regresar a mi hogar. Dios puso a regresar a aquellos que me conocían anteriormente. En aquel lugar nadie me conocía. En aquel lugar nadie conocía mi pasado. Y saben, por eso me encantaba. Pero Dios me pidió regresar con mi familia. Y sabes, yo no quería regresar. Yo no quería que me dijeran hipócrita. Yo no quería que me dijeran, es una mentira tu religión, sácate de aquí, cristianito, aleluya y todo eso. Pero sabes, obedecí. Y sí, no fue fácil. Muchas veces me dijeron palabras que duelen, y más cuando es de tu familia. Pero sabes, Dios respaldó que obedeciera. Dios ha alcanzado muchas personas. ¿Sabes? Hay muchos creyentes que hablan muy bonito y dicen, yo quiero ir para África a predicar, yo quiero ir para África a dar comida a los pobrecitos. Pero ¿cómo estás en tu hogar? Ahí es donde te conocen, ahí es donde empieza el verdadero cristiano. ¿Cómo estás en tu comunidad? ¿Eres un buen testimonio? ¿Cómo estás en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? ¿Eres un testimonio de que eres hija de Dios, hijo de Dios? Ahí sí te conocen, ¿verdad? Ahí no es de decir, soy cristiano, sácate tú, cristiano, no te creo. Ahí está muy difícil. Y sabes, quiero que memorices esto y que lo pongas en tu corazón. Todo se empieza en el hogar. Todo se empieza en el hogar. Cuando empiezas a servir y Dios te pide que sirvas, no empieza en la iglesia, empieza en tu hogar. Cuando Dios te pide que ames sacrificialmente, no empieza aquí en la iglesia o con tus vecinos, empieza con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu hogar. Cuando Dios te pide que perdones, empieza en tu hogar. Entonces, llévate eso en tu corazón. Cada vez que estudies la palabra y Dios te hable, aplícalo en tu hogar. Ahí es donde empieza todo. Y ahí vas a ser testimonio. ¿Cómo está tu familia? ¿La has alcanzado para Cristo? ¿Sabes? Espero que seas un testimonio allá afuera. Y es lo que Jesús le dijo a este hombre. Ve ser un testimonio. ¿De qué? De que Dios tuvo misericordia de ti. No es de que vayas y decir, yo voy a una iglesia bien chilera y me enseñan mucho. ¿Sabes qué es la palabra religión? Y acá no, pues esto significa, y tú no sabes nada de la Biblia. Y no se trata de eso. O no se trata de decir, yo fui a un instituto bíblico y sé esto, teología, y me gradué. No se trata de eso. Aquí nunca le dice Jesús algo así a este hombre. Jesús le dice, diles de que Dios tuvo misericordia de ti. ¿Qué significa eso? Que tú no merecías esa algo. Que tú no merecías que Jesús te perdonara. Pero aún a Él así lo hizo. Y es lo que tú tienes que hacer. Entonces, deja eso de andar solamente asustando a las personas con tu teología y verte solamente una persona religiosa que no muestra amor. Jesús no anduvo ahí diciendo todo eso, Él lo mostraba que amaba, que dio su vida por nosotros. Entonces, sé ese creyente en tu hogar, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu escuela, etc. ¿Está bien, iglesia? Por último, 3 cosas que quiero que te quedes. 3 cosas que aprendemos en esto. La primera es que Jesús es el único que puede hacerte libre de Satanás y los demonios. Jesús es el único. Recuerda eso. Ven a Jesús. Si tú no has venido a Él, al final del servicio se te va a dar la oportunidad. Ven a Jesús. Satanás quiere destruirte. Ven a Jesús. Segunda cosa que quiero que te quedes es no rechaces a Jesús por tus intereses. No rechaces a Jesús por tus intereses. ¿Qué es lo que está haciendo que tú rechaces a Jesús? Como cristiano ya, orgullo, tu boca que no para de hablar, posiblemente, dices un montón de cosas malas. Puede ser tu falta de perdón. Hay
muchas cosas. Y eso son cosas de adentro. Porque si digo dinero, ay, yo soy pobre, eso a mí no. No, hay cosas adentro que te aleja de Jesús. Entonces, aguas, no rechaces a Jesús por tus intereses. Tercer cosa, Jesús tiene un propósito para ti. Y es que vayas a ser de bendición a aquellos lugares. Aquel que no tiene a Jesús. Y lo traigas a la iglesia o que tú le compartas de Jesús. ¿Está bien? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle un aplauso al Señor.